Hola a todos, bienvenidos una vez más, iglesia. Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente. Quiero decirte que es un honor el que Dios nos concede de poder estar haciendo esta labor tan importante, la cual es el estar ministrando a su iglesia en la predicación de su palabra. Así es que yo te invito a que vayas al libro de Malaquías, capítulo 2, verso 17, y vamos a estar estudiando hasta el verso 5 del capítulo 3. En estos 6 versículos vamos a estar hablando acerca de la justicia de Dios. La verdad que en medio de estos días que hemos estado estudiando este libro y a la vez de una manera paralela también el libro de Jonás a través del pastor Dani, Dios nos ha estado hablando de una manera oportuna, pienso yo. Yo no sé qué pienses tú ahorita en este momento en cuanto a todo lo que Dios ha estado hablando a nuestras vidas a través de estos 2 profetas, pero yo creo que ha sido muy gratificante poder estar escuchando el consejo de Dios a través de estas 2 palabras proféticas que encontramos tanto en el libro de Jonás como en el libro de Malaquías. Bueno, haciendo un recuento breve, un resumen así bien conciso, quiero decirte que Malaquías es un libro que denuncia faltas graves en las que cayó el remanente judío después de su regreso del cautiverio. ¿Sí? A casi de un siglo de su regreso, los sacrificios presentados carecían de la pureza requerida. La adoración era deficiente y mecánica. Escucha esto, Malaquías nos describe una adoración artificial, de tal manera que aunque estaban en el templo, aunque se presentaban fielmente todos los días para presentarse delante de Dios en el sacrificio matutino y en el de la tarde, realmente no existía en el pueblo el deseo de adorar a Dios, de honrar a Dios. No existía un deseo genuino porque su nombre fuera glorificado. En otras palabras, externamente cumplían con el rito, pero realmente el corazón de la nación estaba apartado de Dios. ¡Wow! ¡Qué condición tan triste y lamentable! Que Dios nos libre, que Dios nos guarde de estar cayendo en una adoración deficiente en nuestros días. Para nada les apasionaba a esta nación el estar delante de aquel que les había liberado de la esclavitud, aquel que les había entregado la tierra de la promesa y que les había preservado hasta ese momento a pesar de su rebeldía. No existía en ellos ese deseo, ese anhelo, esa hambre de estar delante de Dios, reconociendo todo lo que Él hacía por ellos. Realmente Malaquías confronta la manera en que nos estamos presentando delante de Dios. Semanas atrás estudiábamos que Dios es merecedor de lo mejor de nuestras vidas. Él es digno de lo mejor de tu tiempo. Él es digno de lo mejor de tus aptitudes. Él es digno de lo mejor de tus habilidades. Dios es digno de lo mejor de tu economía. Él es digno de toda tu adoración. Él merece lo mejor de cada uno de nosotros. El propósito de nuestras vidas, escucha esto, iglesia, Dios te rescató, Dios te alcanzó con el propósito de que cada acto, cada palabra y cada pensamiento lo glorifique y lo exalte a Él. Estudiamos que los sacerdotes fallaron a este pacto que Dios había hecho con ellos. Los sacerdotes era una tribu separada específicamente para que pudieran ministrar delante de Dios a la nación entera y poderles llevar en su ley, poderles mostrar la gloria de Dios. Pero ellos fallaron, ellos rompieron ese pacto, ellos quebrantaron ese pacto. ¿Por qué? Porque en lugar de estar enseñando la ley y llevar al pueblo hacia Dios, ellos no lo estaban haciendo. Su infidelidad a Dios provocó que la nación entera se desviara de sus caminos. La injusticia, los abusos, los divorcios y una actitud de rebeldía había inundado todo Israel. Qué triste condición. Pero al ser confrontados por el Señor, por medio del profeta, podemos ver que ellos no reconocieron tal corrupción en la que habían caído. La nación tiene un corazón endurecido.
El pecado en sus vidas les había prácticamente cegado el entendimiento. A esta condición se le llama una conciencia cauterizada. Eso es lo que provoca la religiosidad. Eso es lo que provoca en nuestras vidas estar caminando con Dios sin el deseo de glorificarle. El estar caminando nuestras vidas de manera religiosa va a provocar una conciencia que no ve su maldad, que no ve su pecado. Definiendo este corazón endurecido un poco más, es aquel que se revela cuando Dios le confronta. Es ese corazón que, lejos de reconocer su maldad, su vida espiritual cae en tal decadencia, de tal manera que el Espíritu Santo es opacado y ya no hay esa convicción de pecado. Ya cuando cometemos maldad, ya cuando estamos ofendiendo a Dios, ya no nos afecta tanto, ya no nos duele, se apaga tanto la voz del Espíritu que muchas veces estamos viviendo nuestras vidas aparentemente cerca de Dios, pero alejados de Dios al mismo tiempo. Esa es el efecto y el producto de una adoración deficiente, de una vida religiosa. También mencionamos acerca de hace un par de semanas que la infidelidad al Señor tendrá un impacto en todas las relaciones. Si no eres fiel a Dios, difícilmente podrás mantener tu lealtad hacia otras personas. Escucha esto, es como un efecto que se va haciendo como un efecto dominó y que va abarcando muchas áreas de nuestras vidas. Cuando nuestra adoración es deficiente, no solamente estamos cayendo en una conciencia endurecida, sino que eso se va a manifestar en nuestra vida diaria, sobre todo en nuestras relaciones. Fue lo que le pasó a la nación de Israel. Ellos estaban mostrando esa misma infidelidad hacia Dios, se estaba manifestando en sus matrimonios, estaban siendo infieles a sus esposas. Estaban rompiendo el pacto, así como lo rompieron con el Señor. Estaban rompiendo ese pacto matrimonial. Y lo peor de todo es que ellos no estaban conscientes de su maldad. Déjame decirte algo que a los ojos de Malaquías podemos ver acá. El matrimonio es de 3. Déjame explicarte esto. Aquí dice Malaquías, en el verso 14 del capítulo 2, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. Sí, yo me casé con mi esposa, yo la amo, yo trato de vivir mi matrimonio honrando a Dios. Por eso es que el matrimonio no es de 2 en cierto sentido, sino es de 3, porque Dios está en medio de esa relación. Y todo lo que yo haga afectando ese pacto ofende primeramente a Dios, porque Dios fue testigo de que yo tomé una esposa. Y obviamente también decíamos, esto es figura de Cristo y su iglesia. Bueno, creo que hasta aquí el contexto ha sido suficiente. Vamos a leer versos 17 del capítulo 2 hasta el verso 5 del capítulo 3. Y dice así la palabra. Yo no sé si estés listo. Sígueme ahí desde tu casa o donde quiera que te encuentres y empieza a seguirme en la lectura. Y te invito a que te puedas enfocar en lo que Dios está hablando ahora a la nación de Israel. Verso 17 del capítulo 2 de Malaquías. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Repite conmigo en tu casa, ¿dónde está el Dios de justicia? Nuevamente, ¿dónde está el Dios de justicia? He aquí, yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino de delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Verso 2, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores.
y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero y a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Vamos a orar. Señor, yo te pido que tú reveles tu justicia, tú reveles tu santidad a tu iglesia. Padre, muéstranos a través de tu Espíritu Santo si estamos faltos, Señor, en nuestros corazones de esa adoración que tú requieres, si somos infieles a ti, Padre, si hemos quebrantado el pacto, Padre, si estamos caminando en injusticias, Padre, muéstranos y llévanos en un entendimiento claro, Señor, de lo que estamos haciendo mal delante de tu presencia. Padre, vuélvenos a ti, y te pido que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve a un amor por la palabra, a un amor por glorificarte a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Verso 17 dice aquí una acusación más en contra de la nación. ¿Cuál es esta acusación? Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. La nación había cansado a Jehová con sus declaraciones constantes. Quiero hacer un énfasis a esta palabra cansar que usa Malaquías aquí. Esta misma palabra es una palabra muy extraña y no se utiliza muchas veces en la Biblia. Esta palabra la puedes leer también en Isaías 40, 23 y 24, que dice así el verso 24 nada más. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Escucha lo que dice aquí: me fatigaste con tus maldades. La palabra fatigar es la misma palabra que está aquí en Malaquías, y esta palabra tiene un sentido de cansado en exceso, estar fatigado en exceso, es como exhausto, es un exceso de trabajo. Y Dios está diciendo a la nación: ustedes me han cansado con sus palabras. No solamente hay indiferencia, no solamente hay un endurecimiento espiritual, no solamente al ser confrontados ellos niegan todo lo que Dios les dice, sino que ahora podemos ver una actitud peligrosa. Ponle ahí como título a este verso 17, primer punto, una actitud peligrosa. Una actitud peligrosa que tú y yo debemos de evitar. ¿Cuál es esta actitud peligrosa de la cual debemos de tener cuidado? Los judíos se consideraban justos en su propia opinión. Eran muy rápidos para señalar a aquellos que estaban quebrantando la ley. Y la verdad, en su distorsionado sentido de justicia, clamaban por justicia, y cuando Dios no actuaba conforme a sus estándares, venían delante de Dios y le decían: Señor, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué no haces nada? Mira cuánta maldad, mira cuántas personas causando mal a otros. Mira, este hombre abusa del jornalero. Mira, este hombre está abusando de este extranjero. Señor, ¿dónde está tu justicia? O sea, eso había cansado a Dios, porque su insolencia era tal que se atrevían a criticar al Señor. Es más, le acusaban de callar ante las injusticias. Escuchen la actitud del pueblo. No solamente eso, aún decían que Dios se complacía con el malvado. Chécate cuán dañada estaba la conciencia del pueblo. Estaban diciendo: Dios no hace justicia, Dios se calla. Es más, hasta pensamos que a Dios le agrada el hecho de que aquellos están haciendo mal. ¿Por qué? Porque no hay una respuesta de parte de Dios. De hecho, el verso 13 del capítulo 3 de Malaquías dice: sus palabras contra mí han sido violentas. O sea, en esta misma actitud, Dios está recibiendo estas quejas, y Dios se cansaba.
en un sentido metafórico, claro, no es que Dios se canse como tú y yo nos cansamos, está hablando de un sentido metafórico. Su ritualismo y ahora su incredulidad, su constante duda en contra de Dios demostraban cuán distorsionada estaba su conciencia. Dice Isaías capítulo 1 verso 14, hablando de la nación, de cuán bajo habían caído en cuanto a su infidelidad, a no aceptar la corrección de Dios, y ahora acusando a Dios, presumiendo un sentido de justicia, pero en realidad estaban muy errados. Dice Isaías 1:14, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Fíjate, el corazón de Dios, escuchando a un pueblo constantemente quejarse en contra de él. El sentido de justicia mal enfocado del que participaba el pueblo es este, que clamaba por justicia, pero de aquí para allá. No sé si me doy a entender con esto. O sea, ellos exigían justicia, pero no pedían que Dios fuera justo con ellos mismos. O sea, como diciendo, Señor, atiende acá, pero no veían su propia maldad. Y en realidad el Señor les confronta, a pesar de que ellos están diciendo, Dios, ¿dónde está el Dios de justicia? Yo no sé si tú te has hecho en algún momento de tu vida esta pregunta. Yo te puedo confesar que yo lo he hecho en ciertas etapas de mi vida. ¿Dónde está el Dios de justicia? ¿Cuántos hemos dicho esto también? Señor, ¿esto no es justo? Señor, ¿por qué callas ante la maldad de los impíos? Señor, yo no me merezco esto. ¿Te has hecho esta pregunta y has hecho este tipo de declaraciones? Pues déjame decirte que son las mismas palabras del pueblo de Israel en el tiempo de Malaquías. Ellos estaban comparando con otros. Ellos pensaban que Dios era injusto y que pues realmente la bendición de Dios estaba sobre aquellos que hacían mal, y a ellos que le buscaban y que le seguían no podían recibir o no eran bendecidos por Dios. Señor, si yo te sirvo, ¿por qué todo me sale mal? Señor, si yo te estoy buscando de corazón, ¿por qué tú no me bendices como a esta persona? ¿De qué sirve que me aflija delante de ti, oh Dios? Si el que no lo hace le va mejor que a mí. Señor, mira a mi vecino, mira a este conocido que yo tengo. Realmente es una persona que es un abusivo. Tú lo conoces, es un estafador, es un inmoral, es un borracho. Realmente es una persona corrupta. Y mira la casa que tiene, mira el auto que conduce, mira, él se da el lujo de irse de vacaciones 2 o 3 veces por año, al extranjero incluso, se va seguido. ¿Y dónde está mi bendición? Chécate, un pueblo clamando delante de Dios, diciendo, ¿dónde está el Dios de justicia? Todo esto estaba derivado de esta actitud, un mal sentido de justicia. Esto es bien natural. Yo no sé si tú te puedes identificar con esto, pero esto es bien natural en nuestra cultura. Desde nuestra perspectiva, pensar que los injustos son prosperados más que nosotros mismos, ¿realmente te ha cruzado por la mente? A mí sí, yo te lo confieso. ¿Por qué Dios no me bendice como aquel? ¿Por qué Dios no derrama sus bendiciones como a esta otra persona? ¿Será que el Señor se ha olvidado de mí? ¿Será que Dios no establece su justicia adecuadamente? ¿Será que Dios se le ha olvidado mis problemas? ¿Se le han olvidado mis enfermedades? ¿Se le han olvidado mis aflicciones? No, para nada. Yo quiero decirte algo. Esta clase de pensamiento es ofensivo a Dios. Te lo repito, esta clase de pensamiento cansa el corazón de Dios, metafóricamente hablando. El que tú tengas queja delante de Dios, el que tú estés acusando, haciendo acusaciones delante de Dios en este tono, realmente ofende a Dios.
porque Él es el Dios de toda justicia. Él es justo en todos sus caminos. Realmente Él es el único perfecto para traer a juicio todas las cosas. Deuteronomio capítulo 32, verso 4 dice así: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo, ¿y qué dice ahí? Y recto. Dios es justo y recto. También el libro de Romanos capítulo 2, verso 6 nos dice que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. No dudes de la justicia de Dios, porque cuando tú dudas, cuando tú empiezas a argumentar con este tipo de preguntas o este tipo de comentarios delante de Dios, eso le cansa, eso le ofende a Dios. Así estaba la actitud del pueblo. ¿Dónde está el Dios de justicia? Que Dios nos libre de tener un corazón amargado en contra de Dios. Vamos adelante en el verso 1 del capítulo 3. Y en este punto quiero que anotes ahí la manifestación de la justicia de Dios. Escucha cómo Dios responde a esta pregunta: ¿dónde está el Dios de justicia? Y Dios responde con lo que dice aquí el verso 1, que dice de esta forma: He aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino de delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios responde a esta queja cuando dice: yo estoy en control, mi justicia siempre estará vigente, yo establezco mi justicia de forma perfecta, pero no lo voy a hacer en sus propios términos, lo voy a hacer en mis propios términos. El hecho de que no comprendas a plenitud la justicia de Dios no significa que Dios está equivocado, así de sencillo. O sea, tal vez no entendemos todo lo que está sucediendo ahorita, pero eso no significa que Dios es injusto. No significa que a Dios se le están yendo las cosas de sus manos, para nada. Dios es recto, Dios es justo en todos sus caminos. Que Dios nos ayude a entender su gloriosa voluntad, su perfecta voluntad, su buena voluntad. Que Dios nos ayude. El propósito de Dios al traer esta profecía aquí en el verso 1, en este libro de Malaquías, como respuesta a sus quejas, fue probablemente debido a que Israel estaba frustrado porque las promesas mesiánicas escritas en otros libros, especialmente en Ageo y Zacarías y de otros profetas, no se habían cumplido. Es por eso que Malaquías muestra: el camino para el Mesías debe de ser preparado, y ellos aún no estaban listos para ello. He aquí, dice el Señor, dice Jehová de los ejércitos: he aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino de delante de mí. Esto es interesante. Dios responde a su queja diciendo: yo voy a enviar un mensajero. Y esto obviamente hace alusión, porque en la antigüedad, en los reyes del oriente, cuando deseaban ir a alguna parte de su reino, se enviaba un mensajero para que anunciara su llegada y preparara el camino, quitando cualquier tipo de obstáculo de su visita. Y precisamente Juan el Bautista cumplió exactamente esto en el ministerio para abrirle paso, en su ministerio para abrirle paso a nuestro Señor Jesucristo. Tú puedes leer Mateo 3, el libro de Mateo capítulo 3. Dice que en aquellos días, verso 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Sí? La misma idea que se puede leer aquí en cuanto a este mensajero la encontramos también en el libro de Isaías 40,
versículos 3 al 5, que lo voy a leer rápidamente. Dice así, referente a Juan el Bautista, este mensajero que prepara el camino para Jesús, que prepara el camino para el Redentor de la humanidad, que prepara el camino para la venida de nuestro glorioso Salvador. Dice Isaías 40, versos 3 al 5, voz que clama en el desierto. Escuche lo que dice Isaías mucho tiempo atrás acerca de este mensajero, Juan el Bautista. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Este mensajero sin duda es este Juan de el Bautista. Pero hay otro personaje aquí que continúa diciendo el verso 1: y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este segundo mensajero es Cristo Jesús, viniendo a su templo como aquel cumplimiento de la ley, y Él es la expresión máxima de su justicia. Jesús es la expresión máxima de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque solamente a través de la fe en Él podemos ser justificados delante del Padre. Ve rápidamente al libro de Romanos capítulo 3, versos 21 al 26. Libro de Romanos capítulo 3, versos 21 al 26. Pablo explica lo que es esta justicia de Dios en la persona de Jesucristo. Y esta es la respuesta que recibe esta nación que estaba argumentando en contra de Dios. Esta es la respuesta, como esta es mi justicia. Esta es la respuesta de Jehová de los ejércitos a esta nación dura de corazón, a esta nación con un sentido de justicia distorsionado. Él dice: esta es mi justicia. Yo envío un mensajero, pero también les mando el ángel del pacto. El ángel del pacto, el cual se presentará en el templo. Dice Romanos capítulo 3, verso 21 y 26. Aquí se describe la obra de nuestro precioso Redentor. Aquí se describe cómo es que Jesús, o mejor dicho, cómo es que en Jesús somos justificados, cómo es que a través de la sangre de Cristo somos perdonados, cómo es que solamente a través de la fe podemos ser librados del castigo eterno que trae el pecado. Dice el verso 21: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Cuál es la justicia de Dios según Pablo? Creer en Cristo Jesús. ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo correcto? Que pongas tu fe y confianza en Cristo. ¿Sí me está siguiendo? La respuesta de Dios al pueblo que no entendía la justicia de Dios les está diciendo: esta es la justicia, que creas en aquel que ha sido enviado. Continúa diciendo: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados de una forma gratuita por el puro favor de Dios. Somos justificados gratuitamente, solamente por su favor inmerecido. Verso 25: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Verso 26: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Todos, tú, yo, merecíamos la muerte.
nuestros pecados son juzgados delante de Dios. Y tú y yo merecíamos ser castigados por esto. Tú y yo merecemos la muerte a causa de nuestra maldad. Pero estos pecados son pasados por alto gracias a Cristo Jesús, gracias a los méritos alcanzados en la cruz por Cristo Jesús. Es a través de su sangre, es a través de nuestra fe y confianza en Él que podemos ser justificados, que podemos ser redimidos. Y esta es ahora sí que la locura del Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque Dios justifica al impío por la fe de un hombre que fue crucificado en un madero, que según la ley debería de ser maldito. Esto es lo que los judíos no entendieron nunca. Los líderes religiosos del tiempo de Jesús no pudieron aceptar eso. ¿Cómo es que Dios podría justificar al hombre de su maldad a través del sacrificio de una persona en un madero que ante sus ojos se consideraba maldito? Segunda de Corintios capítulo 5 verso 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Di conmigo: justicia de Dios en él. ¿Sí estás notando la respuesta de Dios al pueblo? Esta es la justicia que yo demando, que creas en Cristo Jesús, que creas en esta obra que yo hago. Tú merecías la muerte, tú merecías ser castigado, pero gracias a mi benevolencia, gracias a mi amor y misericordia, ahora puedes tener esperanza. Y este mensaje yo quiero que tú lo abraces y que pueda llegar a tu corazón. Hay esperanza en Cristo para tu vida. Dios te salvó, Dios te redimió, Dios se entregó en la cruz para que tú pudieras tener vida. Dios derramó su sangre para que tú pudieras tener esperanza. Dios derramó su sangre para que, poniendo nuestra fe y confianza en Él, ahora tú y yo podamos caminar una vida donde podamos decir: he sido justificado, he sido justificado, he sido lavado de mi maldad, y esto es gracias a Cristo. Bendita justicia de Dios. Ser considerado o tratado como justo, gracias solamente a los méritos de Cristo Jesús, alcanzados en esa cruz del Calvario. Merecíamos la muerte, merecíamos morir, pero Cristo se puso en el lugar nuestro. Déjame decirte otra cosa, iglesia, algo que ya sabes, pero nadie ha sido tratado tan injustamente en el mismo grado en que lo fue nuestro Señor Jesucristo. Él era sin pecado, nunca dañó a nadie, por el contrario se dedicó a buscar activamente el beneficio de los demás, hasta el punto de dar su vida por personas que no lo merecíamos en absoluto. Nadie ha merecido nunca más honor que Cristo mismo. ¿Sabes por qué? Porque Él fue deshonrado hasta la muerte. Y si alguien tenía el derecho de sentirse amargado y desilusionado, deseoso de tomar venganza, ese era Jesús, pero Él no lo hizo. Él esperó en el Padre. Él caminó en obediencia. Primera de Pedro, si quieres anotarlo, 2 versos 22 y 23 dicen: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Qué gran ejemplo. Esa es justicia de Dios. Dejarle todo en sus manos, poder confiar en Él. No dudes de la justicia de Dios, iglesia. No dudes del amor de Dios en estos días. No pienses que al Señor se le ha pasado tanta injusticia que podemos ver hoy. Él es paciente. Él está en control de todas las cosas, y Él dará el justo pago. Él traerá a juicio a todos, y esto es lo que vamos a ver más adelante. Dice el verso 2
del capítulo 3, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Es importante destacar una cosa aquí. En su primera venida, Cristo vino con el plan, no vino con el plan de juzgar. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? ¿Me estás siguiendo? Él vino a salvar. En su primera venida, este mensajero viene allá en el camino para Jesús, pero Él viene con el propósito de salvar. Él vino a traer gracia, no a establecer juicio aún sobre las naciones. Él vino como aquel que es Salvador y no como soberano, ni como rey, aunque pues sabemos que Él es el único Dios verdadero. Él no vino promoviendo estos títulos. En su primera venida, Cristo se manifestó como el Cordero que quita el pecado del mundo. Se presentó como ese Cordero Pascual que justifica del pecado a cuanto pecador crea en Él y se arrepienta de corazón. Pero, escucha esto, cuando este verso 2 está hablando, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Obviamente se refiere a su segunda venida, porque Él prometió regresar. Y cuando Él regrese, Él ya no vendrá como lo hizo la primera ocasión. Ya no vendrá como Cordero Pascual, ya no vendrá como sustituto, ya no vendrá como el Redentor. Ahora vendrá como Rey y establecerá su justicia. Y ahora sí juzgará a todo aquel. Y esto es lo que debes de tener presente, iglesia. Y yo te pido que tú seas tratado y que yo sea tratado en base a esta verdad especial. La cosa con Dios como juez es esta, que Él va a juzgar no solamente cada acción que tú y yo hayamos cometido, aquella acción que esté a la luz de todos los demás, sino que también Dios se levanta como juez en medio de las actitudes del corazón, en medio de los pensamientos, aún el pecado más oculto, aún ese pecado que nadie conoce, aún ese pecado que no se ha externado, Dios lo va a juzgar. Por eso es que dice aquí su palabra, ¿y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como un fuego purificador. Que Dios nos guarde de caer en manos del Dios vivo. Dios va a juzgar aquellos actos que los demás pueden ver, pero también va a juzgar aquellos actos que nadie puede ver, solamente tú lo sabes y Dios. Los libros serán abiertos. Los libros serán abiertos y ahí se mostrará cada palabra, cada pensamiento, cada actitud en tu corazón, y aún aquellas actitudes que a los ojos de los hombres eran bondadosas. Dios va a decir, bueno, ¿con qué intención hiciste esto? Y lo va a juzgar. Cada pensamiento lujurioso, cada mirada ahí en las redes, cada comentario, cada falta de perdón, todo eso Dios lo va a juzgar. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? Números 14:18. Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Escucha lo que dice el Pentateuco en cuanto al carácter de nuestro Dios. Sí, Él es tardo para la ira, Él es grande en misericordia, pero también Él no dará por inocente al culpable. Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. ¿Crees tú que realmente Dios no tiene ninguna intención de juzgar el pecado y que Él permitirá que los pecadores se salgan con la suya y que la justicia quedará impune? Para nada. Dios va a juzgar al hombre. Para ti y para mí, como hijos de Él actuará como ese fuego purificador, como ese jabón de lavadores, como ese jabón que nos limpia. Por eso el último punto es en los versos 3 al 5, el último punto es este, y con esto cerramos: refinados y purificados. Refinados y purificados. Dios, aquí mismo en Malaquías dice que Él es el sol de justicia. Dios juzgará todo.
a su iglesia, dice aquí, el verso 3 al 5, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario, al jornalero, a la viuda y al huérfano y a los que hacen injusticia, al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. La expresión "y se sentará para afinar y limpiar la plata", Spurgeon explica de esta forma. Él dice: creo que veo en la postura del refinador, hablando acerca de Cristo mismo, de estar sentado con una paciencia asentada, como si él dijera: este es un trabajo serio y me ocuparé en ello, pues necesitará cuidado y una vigilancia constante. Escucha esto, y esto te debe de dar ánimo y te debe dar paz y te debe dar fortaleza y te debe de ayudar en medio de estos días. El Señor te afina, el Señor te purifica, el Señor nos ayuda. Cual sea la situación que estemos atravesando, Él nos refina cada día. ¿Por qué? Porque Él se sienta y toma el cuidado para poder sacar todas las impurezas de nuestro carácter. Dios afina y purifica su iglesia. Para los que no tienen el temor de Dios, Él es un juez. Él es un juez que juzgará todo. Pero para ti, para mí, que somos hijos de Él, Él, a través de su Espíritu Santo, nos santifica, nos lleva en un proceso donde cada día podamos ser más como Él. Esta aflicción, este dolor, esta tristeza es un proceso de refinamiento. Dile al que está ahí contigo: déjate refinar por el Señor, déjate purificar por el Señor. El Señor no te suelta. Él es el Dios de toda justicia y Él está en control de cada aspecto de nuestras vidas, y Él utiliza estas situaciones para purificarnos. Él es ese fuego purificador y ese jabón de lavadores. Que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo nos muestre cada día lo justo que es Dios. Yo veo esta realidad y no ceso de dar gracias a nuestro Rey. Realmente yo no merecía nada de esto, mas sin embargo, cuando llegue ese día, yo me podré presentar delante de Dios, no justo porque hice cosas buenas, porque me porté bien, porque prediqué a otros de Cristo, porque daba mis diezmos, porque adoraba a Dios, porque servía a Dios en un ministerio. ¿Sabes? Me voy a poder presentar de Dios, y esta es la confianza que tengo en este momento, que me voy a poder presentar delante de Dios justificado, pero gracias a la obra de Cristo Jesús. No por tus obras, sino porque simplemente, si hay un mérito en el hombre, es responder a la salvación tan grande, el poder decirle al Señor: yo creo. El poner nuestra fe y confianza en Dios. Y aún eso es de Dios. Aún la fe es dada por Dios. Aún el arrepentimiento es dado por Dios. Así es que no hay nada de lo que yo me tenga que jactar. No hay nada de lo que yo me tenga que gloriar, porque todo es para glorificar a Dios. Y a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Iglesia, camina en justicia. Caminar en justicia es que creas en Cristo Jesús, es que no deseches ni pisotees la sangre de Cristo. ¿Por qué no oramos en este momento? ¿Por qué no buscas al Señor? Y si hay necesidad de arrepentimiento en este momento, pídele perdón a Dios. Si Dios trae convicción de pecado en tu vida, dile:
Señor, me arrepiento. Y si no trae convicción de pecado, dile: Señor, trae convicción de pecado, que yo pueda ver mi injusticia, que yo pueda ver mi maldad, con el fin de que tú puedas ser revelado en mi vida. Empieza a hacer esto en este momento. Dile: Señor, perdóname por haberme quejado en contra de ti. Dile: Señor, perdóname porque muchas veces me he amargado en contra de ti y he dudado de tu justicia, he dudado de tu amor, he dudado de tu misericordia, y me he comparado con otras personas, me he comparado con los incrédulos, con los impíos que son prosperados más que yo, y he envidiado esa vida, he envidiado las cosas que ellos tienen, y he sido aquel que pues se ha contristado y se ha frustrado porque simplemente no veo tu justicia. Señor, quita todo mal enfoque de justicia en mi corazón. Dile: Señor, ayúdame a depender de ti, a confiar en ti cada día. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, refina tu iglesia. Dile: Señor, refíname, purifícame, santifícame, de tal manera, Señor, que yo pueda caminar con una ofrenda agradable delante de ti. De tal manera, Señor, que toda mi vida te glorifique y te exalte a ti. Oh, bendito Dios, levanta en Comunidad Cristiana una iglesia limpia, una iglesia santa, sin arrugas, sin mancha, una iglesia que es agradable delante de tus ojos y que espera en tu justicia, que depende de ti, Señor, y que en medio de las injusticias y de las cosas que nos suceden en este mundo podamos decir: Señor, tú eres bueno, Señor, tú eres fiel, Señor, tú eres bondadoso, y Señor, tú no te equivocas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora sé, puedo ver